Saludos, saludos y bendiciones. Espero que te encuentres muy bien en esta tarde. Que Dios te bendiga de manera especial. Hoy vamos a hablar bajo el tema ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Es el tema que vamos a estar tocando en esta tarde. Hay personas que están sufriendo mucho por las personas que ellos aman. ¿Saben? No es que, tú puedes pasar pruebas, situaciones, tú puedes tener caos en tu vida, puedes tener situaciones, pero es difícil cuando tú comienzas a sufrir por aquellas personas que tú tanto amas, por aquellas personas a las que tú amas con todo tu corazón, ¿verdad? Es doloroso, genera temor, porque sientes que a aquellos que tú amas algo les puede suceder. Comienza esa guerra, ese conflicto espiritual, esa batalla mental a esos padres, a esas esposas, esposos, a esos parientes que están sufriendo por esas personas que ellos tanto aman. Mira, familia, por eso le pusimos al tema hoy, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Así que es el tema que vamos a estar compartiendo. Les doy las gracias de antemano a las personas que se van a estar conectando, que van a estar viendo este video. Muchas gracias, que el Altísimo les bendiga de manera especial y les ruego a mi Dios, al Santo de Israel, que sea Él bendiciendo su vida de manera especial y ponemos este tiempo en sus manos, dándole gracias siempre al Dios que es todopoderoso, que es el que bendice, el que resplandece nuestra vida y hace resplandecer nuestros caminos también. Familia, gracias. Así que gracias primeramente a ustedes. Mira, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? El primer paso, ¿verdad? Uno de los pasos que debemos entender es que todas las personas en la vida, todos los seres humanos en algún momento en su vida, ellos viven un proceso. Y entender que todos los seres humanos en algún momento en la vida viven un proceso, esto te va a ayudar a comprender que aquella persona a la que tú tanto amas también está expuesta a vivir un proceso o a pasar un desierto, a pasar situaciones. Claro está que hay que entender que hay personas que viven esos procesos por malas decisiones y es ahí donde tú como padre, como madre, es ahí donde tú como cónyuge o como pariente o incluso hasta como amigo o amiga comienzas a sufrir por esas personas a las que tú tanto amas. Comienzas a sufrir, ¿por qué razón? Porque tú sí estás viendo que ellos están cayendo por un abismo. Tú estás viendo que ellos están cayendo por un abismo sobre el cual estas personas no se dan cuenta. Y te preocupas y te asustas y es ahí donde llega la impotencia y no sabes qué hacer. Pero hay muchas opciones y sobre toda cosa siempre recordar que Dios está en control. Que es necesario que como persona aprendas a descansar en Él, en el Todopoderoso. Aprende a descansar en el Señor y aprende también, es necesario que aprendas a reconocer que todas las personas pasan un proceso. Todas las personas, aún las personas que tú amas en algún momento en la vida, ellos van a pasar un proceso. Mira, hay personas que toman malas decisiones, como les decía, y hay vidas que comienzan como a derrumbarse. Esto puede pasar tanto hasta en personas adulta, como puede pasar hasta en un adolescente. Esto puede pasar hasta en los adolescentes, que ellos toman malas decisiones, más en esa etapa de vida donde vienen tantos cambios, donde sabemos que estamos en un mundo que está muy corrompido. O sea que la lucha de ellos es más fuerte porque ellos no tienen el conocimiento que tiene un adulto, ¿verdad? Y a veces toman malas decisiones. ¿Y qué pasa? Que quien sufre es el padre. ¿Verdad? Es el padre. Hay padres que pasan el sufrimiento de los hijos, pero es necesario que comprendas y recuerdes que aún hasta tus hijos pueden pasar un proceso. Eso te va a ayudar a entender muchísimas cosas. Si tú logras entender y comprender que aún tu hijo puede pasar un proceso, esto te va a ayudar a entender que también va a haber una salida a ese desierto. Va a haber una salida. ¿Y cómo tú puedes ayudar a esta personita que tú tanto amas? ¿Cómo tú la puedes ayudar en su proceso? Mira, uno de los primeros pasos, como les decía, es entender y comprender que ellos también tienen etapas. Todas las personas tienen etapas.
Es necesario que lo comprendas y que lo entiendas para que puedas incluso más bien orientarte de aquello que ellos están viviendo. Conoce el proceso de ellos. Aprende sobre el proceso de las personas que tú amas. Y de esa manera tú vas a estar más capacitado para poder ayudarlos. El Espíritu Santo te va a guiar porque es lo que hace Dios cuando tú estás orando por una persona que tú amas. El Espíritu Santo te va guiando para que te vayas educando, para que vayas aprendiendo de dónde viene el sufrimiento de ellos, porque siempre hay una raíz. Ante una persona que está tomando malas decisiones, es muy probable que haya una raíz, hay un trasfondo. Entonces, si tú como persona, como padre, como esposa, como esposo, tú te orientas en esa área donde ya tú has visto que esa persona tiene problemas, donde tiene dificultades, tú vas a poder ser más útil para poder ayudar a esa persona que tú amas. Pero si tú como persona no conoces, no identificas qué es lo que ellos están viviendo, te va a ser complicado que tú los puedas ayudar. Porque literalmente no vas a comprender qué es lo que estas personas están viviendo. Pero cuando te orientas y aprendes del proceso, esto te va a ser de mucha utilidad tanto para la vida de esa persona que tú amas como para tu vida también. Porque entonces te estás capacitando, tú te estás entrenando en medio del desierto de la persona que tú amas, pero tú como persona que estás sufriendo también te estás capacitando para poder ayudar efectivamente a esa persona que tú amas. Efectivamente. Mira, recordemos que la palabra nos menciona de un hombre que estaba lisiado. Este hombre, habían 4 amigos, habían 4 personas que lo guiaron hasta donde estaba Jesús. Ellos lo guiaron hasta donde estaba la presencia de Jesús, hasta donde estaba Jesús mismo, que estaba era como una casa. Había muchas multitudes porque la gente seguía a Jesús, la gente deseaban los milagros que hacía Jesús. Pero ese lugar en ese momento estaba lleno. Entonces imagínate que estas personas hubiesen pensado, bueno, ya no lo voy a ayudar porque hay mucha gente, porque hay barreras, porque hay murallas, no lo voy a ayudar. ¿Qué hubiese sucedido? Aquel hombre que estaba lisiado no hubiese encontrado su sanidad. Pero aquellas 4 personas, menciona la palabra, que ellos perseveraron. Ellos fueron bien insistentes, a tal punto que hicieron algo extraordinario. Se subieron al segundo piso, ellos rompieron el techo e hicieron descender al hombre que estaba lisiado delante de la presencia de Jesús. Ellos no descansaron hasta llevarlo hasta donde estaba Jesús. Y esto es necesario, dar este paso. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Por medio de la oración. Por medio de la oración, persistiendo, insistentemente. O sea, persistiendo, siendo persistente. Como la viuda que fue persistente, aquella viuda insistía al juez que le hiciera justicia para que le hiciera justicia del adversario. Ella insistió, ella fue persistente. Pero en medio de esa persistencia necesitas ser muy estratégico para identificar qué es el paso que tú como persona vas a dar. Que tú como mamá, como papá, como cónyuge, ¿cuál es el paso que tú vas a dar? Necesitas ser muy estratégico y estratégica. Y esas estrategias te las va a dar el Señor por medio de la oración, porque Él es quien te va a guiar, Él es quien te va a conducir, para que tú puedas ayudar a esa personita que tú tanto amas y en medio de ese proceso tú puedas estar tranquilo y confiado de que Dios te va a dar el control, Dios te va a ayudar, que Dios no va a perder el control en la situación. Dios no lo va a perder. Mantente confiado y confiada porque Dios no va a perder el control. Y van a haber momentos donde va a parecer que las cosas se descontrolan, pero Dios sigue en control. Cuando las cosas se descontrolan, créame que ahí aparece algo nuevo. Siempre ante una situación de caos aparece algo nuevo. Dios te da una nueva estrategia. Dios te da una nueva idea. Dios te da una nueva herramienta. Pero es necesario que continúes perseverando por aquellos que tú amas, para que puedas entender su proceso, por difícil que sea.
Porque hay procesos que no solamente son de enfermedad, hay gente que tienen parientes que usan droga, hay personas que tienen parientes que están perdidos, hay personas que tienen parientes que están sumergidos en el alcohol, hay personas que sus parientes, en otras palabras, se le han perdido, como el hijo pródigo. Pero Dios está en control. Así que familia, recuerda lo que Dios está en control. Solamente mantente orando para que recibas las estrategias y te capacites en medio del proceso de aquellas personas que tú amas. Te deseo muchas bendiciones, que tengas una tarde bendecida y te envío muchas bendiciones.